Pues muchas gracias a todos ustedes por tener la consideración de invitarnos. A nombre de Macaferri de México, damos gracias a la UAC, a la Facultad de Ingeniería y esperemos que todos ustedes estén disfrutando de esta edición número 17 del Congreso Internacional. Mi nombre es el ingeniero Oscar Escamilla y el día de hoy voy a presentarles un tema que habla de soluciones Macaferri dentro de rellenos sanitarios. ¿Ok? Sin más preámbulos, voy a dar inicio. Para ustedes hemos alistado esta tabla de contenido, la cual vamos a introducirlos dentro de los conceptos básicos de un relleno sanitario, la tipología de los rellenos sanitarios, una barrera de impermeabilización, vamos a ver lo que es, los pozos de biogás, una aplicación rápida, hundimientos y asentamientos diferenciales y la cobertura y control de erosión. Desde el punto 3 al punto 6, ustedes van a ver a lo largo de la presentación la aplicación directa de varios tipos de geosintéticos, que ahorita en una sexta lámina por ahí les voy a indicar cuáles geosintéticos son, para que ustedes los vayan identificando y van a ver precisamente estas aplicaciones del punto 3 al punto 6, una aplicación directa. Como ustedes saben, bueno, Macaferri fue fundada en Italia en 1879 y bueno, opera en Latinoamérica desde hace más de 40 años, desarrollando soluciones principalmente de geotecnia, hidráulica y medioambiental. ¿Ok? Aquí es nuestra planta Querétaro, que está ubicada en el Parque Industrial Querétaro. Siempre me gusta comenzar con estas láminas que indican a ustedes dentro del sector de ingeniería civil dónde nos vamos a ver ubicados. En el caso de hoy vamos a ver temas de protección medioambiental, pero como verán realmente para otra serie de cursos se pueden implementar muchos temas más. Y también colocarlos dentro de qué aplicaciones de este sector vamos a nosotros a ver a lo largo de esta presentación. Vamos a ver temas de refuerzo basal de terraplenes, vamos a ver algo de obras hidráulicas, obras de contención, obras ambientales y algo de control de erosión también al final. Los geosintéticos utilizados a lo largo de esta presentación, quiero presentárselos desde ahora, desde el inicio. Vamos a ver, por ejemplo, las geomembranas McLean, que tienen una función de impermeabilización, los geotextiles MacTex, que tienen la función de filtración y separación, también los geodrenes MacDrain, que realmente es un geocompuesto, que cumplirán una función de separación y drenaje, unos paraproducts, digamos que un tema muy especializado que para mí será un gusto presentarles el día de hoy. Son geomallas de alta resistencia que cumplen una función de refuerzo y también unas geomantas Magmat que cumplen una función de control de erosión. Siempre me gusta, digamos que, relacionar lo que es la función del geosintético con el nombre para que ustedes sepan la aplicación directa que pueden hacer con estos geosintéticos. Bien, pues comencemos definiendo lo que es un relleno sanitario. Un relleno sanitario es una obra de infraestructura que, digamos, siguiendo unos requisitos que marca la norma oficial mexicana correspondiente aquí en México, aplicará métodos de ingeniería para evitar la contaminación del suelo, agua y aire que provoca esta basura, que coloquialmente hablando así se le conoce a los residuos sólidos, ¿ok? Para mí es obligado mencionar la NOM 083 de la Semarnat, ¿ok? Que marca las especificaciones de protección ambiental, ¿ok? Y que irá rigiendo desde lo que es la selección del sitio de diseño, la construcción, la misma operación, el monitoreo que no solamente se hace durante, sino que se hace también después, la clausura, obras complementarias muy importantes de un sitio de exposición final de residuos sólidos urbanos y también de manejo especial. Quise poner una captura de este lado porque, bueno, ustedes saben que la NOM 083 actualmente no tiene una actualización como tal, pero hay un proyecto de modificación de esta norma, ¿ok? La cual pues obviamente ya tiene una serie, más que modificaciones, diría yo, actualizaciones, es decir, por ejemplo, veamos esta lámina de acá. Independientemente de las categorías por las que nosotros seleccionamos a un relleno sanitario de tipo A, B, C o D, de acuerdo a las cargas recibidas, independientemente de esto, bueno, pues obviamente todas se van a ver involucradas aplicando
si me voy al índice de la NOM 083, aplicando del punto 6 al punto 9, vamos a ver lo que son especificaciones de selección de sitio, características constructivas del sitio de disposición final, características operativas del sitio de disposición final y la clausura del sitio. Estos puntos del 6 al 9 dentro de nuestro índice de la NOM 083 tienen en común que, bueno, ya forman aspectos ya constructivos, ¿ok? Dentro de la norma y es, por decir así, lo que nos interesa en este curso. Entonces, esta tabla yo la tomé pues, prácticamente del proyecto de modificación, porque la normativa original o la que está publicada en el diario oficial de la Federación, cuando ya se hace oficial, pues digamos que tiene un tonelaje menor, es decir, antes se clasificaba el tipo A, por ejemplo, con un tonelaje de 100, de 100 ahí, y aquí aparecen ya 500. Entonces esto se debe a que obviamente las poblaciones, en las grandes urbes, pues obviamente cada día producen más basura, por consiguiente pues se requiere de más espacio, de más área y de más aplicación de ingeniería dentro de estos rellenos sanitarios. Bien, pues de ese lado he subrayado el epígrafe 7, el capítulo 7, que tiene que ver con características constructivas. Digamos que dentro de este ámbito se deben de cumplir ciertos requisitos para todos los rellenos sanitarios, como la existencia de barrera geológica y conductividad hidráulica menor a 1/10 a la -7. Debe de existir también constructivamente el control de efluentes como el biogás y los lixiviados, el control de pluviales para la minimización de infiltración, requisitos de compactación de residuos, requisitos de cobertura intermedia, control de admisión de residuos y obras complementarias también. Bien, ahora entremos a lo que es la tipología de los rellenos sanitarios. La tipología de los rellenos sanitarios, bueno, pues se definirá por el diseño y la forma de explotación y de manera más particular también por el método de exposición de los residuos. Podemos encontrar 4 tipos. Viene lo que es la ladera, viene lo que es una trinchera, un método de área y un sistema también combinado. ¿Ok? Estos básicamente los 3 tipos. Estos tipos también, digamos que de diseño y forma, responderán también a qué espacio se tenga dentro de cada región. Sabemos que el tamaño de los rellenos sanitarios lo va a definir también la población, la cantidad de residuos que se genere y también obviamente lo va a definir la selección del sitio por temas de, digamos, que nosotros no podemos poner un relleno sanitario dentro de una cercanía con un cuerpo de agua, ¿ok? Dentro también de un humedal o de otro tipo de temas como suelos blandos, pero bueno, para suelos blandos hay diversas soluciones que más adelante les voy a mostrar. Entonces, muchas veces obviamente nosotros no podemos elegir, sino que las mismas condiciones topográficas nos la dan y a partir de que ya hemos seleccionado el tipo de diseño y forma, entonces de ahí comenzamos a aplicar los métodos de ingeniería, que es muy interesante porque se mezclan con la ingeniería ambiental, con la ingeniería bioquímica, entonces se forman métodos de ingeniería muy interesantes dentro de los rellenos sanitarios. Aquí les quiero mostrar una fotografía de un proyecto de Macaferri, que ahora que ya les he mostrado los tipos de tipología de rellenos sanitarios, ustedes fácilmente ya podrán identificar. Creo que más de la mitad ya identificó qué tipología tiene este relleno sanitario. ¿Ok? Bien, ahora entremos al tema de la barrera de impermeabilización. Bueno, pues la barrera de impermeabilización tendrá la función de evitar las infiltraciones de los lixiviados, evitando escurrimientos también pluviales al confinamiento. Este sistema de impermeabilización deberá diseñarse para toda la base de las celdas de los rellenos sanitarios. Tendremos que asegurar, de acuerdo a las normativas, un coeficiente de conductividad hidráulica de 1/10 a la -7, incluso si es posible que sea menor, es mucho mejor. Eh, Hay 2 tipos de barreras de impermeabilización, la natural y la sintética. ¿Ok? Se dice que más o menos en 1 metro de relleno compactado de suelos, digamos, con baja permeabilidad,
en 1 metro de espesor se podría decir que alcanzamos esta permeabilidad de 1 por 10⁻⁷ que requieren las normativas, ¿ok? Este tipo de suelos pues, puede ser algún tepetate con alto contenido de finos o mismo una arcilla. Y también viene lo que es el tema de la impermeabilización sintética. ¿Ok? Este de aquí es el que nosotros recomendamos más, porque pues obviamente, como lo verán en la figura B, se reducen los espesores de las capas de suelo. Ustedes saben que dentro de las obras de ingeniería civil, el tema de los acarreos, el tema de, o sea, el movimiento de tierras es bastante costoso. Entonces aquí ya vemos una ventaja de los geosintéticos. En este caso, por ejemplo, los espesores son mucho menores. Tenemos la base del relleno, tenemos una capa de 30 centímetros de compactación de suelo, después una capa de geomembrana, McLean, y después otra capa de protección. Entonces, como decía, obviamente los geosintéticos tienen bastantes ventajas. A veces no podemos asegurar que ciertos espesores de suelo nos den la permeabilidad, porque obviamente los métodos constructivos varían, obviamente. Entonces, es posible que muchas veces no se alcance la permeabilidad buscada. Sin embargo, con un geosintético como la geomembrana, sí aseguramos esa impermeabilidad, por lo tanto, la barrera que se requiere ecológicamente, pues es muy importante esto. Aquí tenemos la aplicación de la geomembrana, digamos que en la base ya de ciertas celdas, así es como se debe de ver aplicado. Como les decía, para nosotros es mejor que la barrera de impermeabilización se dé a través de un producto que obviamente ya está aprobado por laboratorio, ¿no? Hay veces que una capa es suficiente. Yo he visto normativas europeas donde ponen hasta 2 capas y de espesores mucho mayores en combinación con otros geosintéticos. Aquí tenemos el uso de geomembrana también. Como decía, se coloca lo que es la geomembrana, pero también va acompañado de otras capas de protección. En este caso, por ejemplo, aquí en las fotografías de abajo ustedes ven la aplicación de una capa, pero esa capa también se puede reducir sustituyéndola por un geotextil de alto gramaje, los geotextiles Mactex, que ahorita van a ver más adelante, aplicados. Y bueno, entonces en este caso también estamos haciendo una reducción de terracerías, porque realmente la terracería que ustedes ven ahí tiene la misma función de un geotextil, que también va a ser aplicado para proteger la membrana de cualquier punzonamiento. Ahora veamos estos 4 puntos. Estas 4 figuras muestran, en la 1, por ejemplo, tenemos lo que es la presentación de los rollos de geomembrana. ¿Ok? Esto normalmente es así, entre más ancho, se dice que entre más ancho sea el rollo de geomembrana, pues entonces se harían menos uniones en campo, menos uniones de termofusión. En la figura 2 tenemos los detalles de la soldadura por cuña caliente. Este es el método que se ocupa para termofusionar estos rollos de geomembrana que irán tendidos con cierta configuración en las celdas, en la parte superior de las celdas. O sea, este es el método que se ocupa. Obviamente, este punto incluye mucho control de calidad dentro de las obras. Aquí hay bastante supervisión para que, digamos, que esto se minimice a cerrar correctamente las termofusiones. En la figura 3 tenemos los detalles de la soldadura de extrusión. Este es un método que se ocupa cuando la cuña, digamos, no puede unir 2 rollos de geomembrana, y entonces tenemos áreas muy esquinadas, muy apartadas. Incluso para los pozos de biogás es la soldadura clásica que se debe de hacer. Se hace con otro método. También se hacen, obviamente, pruebas de extrusión para ver que la termofusión haya quedado correctamente unida. Hay mucho control de calidad también en este aspecto. El anclaje de la geomembrana también es un tema muy especializado. Aquí lo marco en rojo porque el anclaje de la geomembrana sí va a tener más variabilidad, y no tanto como los otros puntos, ¿no? Aquí tiene mucha variabilidad porque dependerá la longitud y la profundidad de la zanja. Dependerá también de otros geosintéticos que se le adicionen a trincherarlo en este mismo lugar,
y también de las pendientes que se vean desarrolladas hacia el interior del relleno sanitario. Me ha tocado ver rellenos sanitarios que prácticamente tienen un ángulo de 90 grados, entonces en ese tipo de casos, pues obviamente el atrincheramiento es algo que se debe de diseñar. Muchas veces ponemos este tipo de esquemas para obviamente darles a conocer cómo es el método de la trinchera. Sin embargo, este asunto digamos que se diseña a través de unos cálculos que obviamente involucran la fricción que hay entre la geomembrana y el suelo, el espesor de la geomembrana, la inclinación del talud, como decía. Entonces, es un tema especializado, ¿ok? Aquí de este lado tenemos unas figuras sencillas de cómo es posible atrincherar tanto la geomembrana como algunos geodrenes, algunos geotextiles dentro de esta área. ¿Ok? Se tiene que tapar después con suelo de relleno compactado en capas. ¿Ok? Y como decía, bueno, muchas veces la geomembrana obviamente debe de ir acompañado de geotextil. Nosotros en Macaferri siempre recomendamos que la geomembrana sí la protejamos por debajo con geotextil, incluso también por arriba, ¿ok? Porque me ha tocado algunos casos que hay empresas incluso especializadas que pueden detectar ciertas fugas del lixiviado. Entonces, imagínense que ustedes ya colocaron bastante basura compactada junto con celdas y tienen bastantes celdas y de repente se dan cuenta que, no sé, que los mantos acuíferos se empezaron a contaminar o que aguas abajo de algún cauce ya empieza a haber cierta contaminación ambiental. Entonces, por eso es necesario que, digamos, que las autoridades ambientales pongan énfasis en este asunto de que no importa que coloquen varias capas de geotextiles, varias capas de geomembranas, siempre es mejor pues tener este aseguramiento del sellado correcto de las celdas, en general de los rellenos sanitarios. También la geomembrana puede ir acompañado con un sistema de geodrenes planares, los cuales se llaman McDrain, también de implementación de Macaferri. Estos tendrán la tarea, digamos que de que si se llegara a fugar algún lixiviado, esta serie de geodrenes planares extraigan el agua hacia un sitio de disposición, hasta un sitio de control, o también cuando hay cierto nivel freático y ciertas corrientes hidráulicas subterráneas, ¿no? Entonces, este tipo de temas obviamente afectan porque entre más haya estos líquidos dentro de los rellenos sanitarios y no los extraigamos, pues la actividad biológica dentro de los rellenos, pues obviamente no se detiene. Entonces, sí es necesario drenar los lixiviados con esta serie de drenes planares. Ahora pasemos al tema de los pozos de biogás. Un tema también bastante interesante. Sabemos que el biogás pues, es generado en el sitio de disposición final por los temas de degradación biológica natural, ¿okay? Que va a tener la basura y todos los residuos en general. Estos gases, pues la mayoría de los que se producen puede ser el metano, el dióxido de carbono, el ácido sulfídrico y también el nitrógeno. Algunas consideraciones para la instalación de los pozos de biogás son estas que les voy a mostrar. Yo quise poner estas consideraciones porque también hace varios años también que estamos viendo este tipo de proyectos, me cercioré de que algunos sitios no tenían los pozos de biogás. Esto obviamente se debe a que estaban dentro de la normativa, sin embargo, como les digo, dentro del proyecto de modificación y actualización, creo que va a ser obligado que todos los rellenos tengan este tema, pero desde el inicio, desde diseño. Bueno, pues algunas consideraciones es que existan viviendas y edificios en áreas circundantes. También planes de uso futuro del sitio, que las emisiones pongan en peligro la salud de la población, que se produzcan intensos olores, esto es de lo que más detecta la población siempre, y que también la presión del biogás ocasione pues, cierta migración lateral y afecte las vegetaciones. Muchas veces cerca de los rellenos sanitarios, yo creo que
medio kilómetro antes ya nos damos cuenta, ¿no? Que por ahí existe este tipo de infraestructuras porque no hay este cuidado, ¿no? Digamos, de la instalación de los pozos de biogás, de la extracción y también para su aprovechamiento, obviamente. En México hay muy pocos rellenos sanitarios, me parece que unos 3 o máximo 4, que ya ocupan este tema del biogás para generación de energía eléctrica. Aquí de este lado tenemos dos figuras, aquí de este lado tenemos un trabajador ya en sí ejecutando el tema de la unión de los dos rollos que les comentaba. Ese de ahí es una máquina especializada que termofusiona los lienzos de geomembrana y va dejando cierto espacio entre esta unión. Esta unión pues obviamente se tiene que realizar una prueba de vacío para ver obviamente que la hermeticidad esté correctamente alcanzada, que no se pierda la presión dentro de estas uniones. Se lleva mucho control de calidad dentro de esta ejecución de trabajos. De este lado tenemos un pozo de biogás casi instalado. Ahí en este momento cuando se tomó la fotografía todavía no estaba instalado, faltaban pues obviamente algunos accesorios, algunas conexiones por ahí. Los pozos de biogás, bueno, aquí les muestro unas variantes. Aquí básicamente lo que hacemos en Macaferry pues es, digamos que ayudar a la implementación correcta de lo que es la geomembrana, que va a ayudar al sellado correcto de los pozos y la colocación de geotextiles, también algunos geodrenes. Y los pozos de biogás tienen para mí un diseño bastante especializado, que digamos que ya consultoras de este sector se encargan de hacer estos diseños. Entonces, por ejemplo, aquí tengo tres variantes. Los pozos de biogás normalmente quedan en áreas, digamos, en áreas estratégicas, pero también pueden quedar debajo de un espejo de agua que pueda implementarse dentro del área, o también pueden ser que queden en algunas plataformas de acceso. Entonces, como digo, aquí la geomembrana y el geotextil obviamente cumplen funciones muy específicas porque no debemos de evitar, más bien debemos de evitar las infiltraciones en este caso, de escorrentías. Para lo que es el monitoreo de los pozos de biogás, te crean unos tapetes, digamos que tienen cierta área de influencia a partir del centro del pozo. Para hacer el monitoreo se hacen unas pruebas biológicas, unas pruebas, me parece que de control de calidad, para ver qué tanto líquido se va a extraer, qué tanto biogás, perdón, se va a extraer. Y bueno, estas pruebas, como digo, son bastante especializadas, pero aquí la geomembrana cumple un papel muy importante porque pues, obviamente se tiene que delimitar las áreas, se tiene que hacer un correcto sellado, una correcta instalación de los pozos, porque dependiendo de que este trabajo se haga correctamente, las consultoras obtendrán resultados adecuados para lo que quieren obtener. Bien, ahora pasemos al tema de hundimientos y asentamientos diferenciales dentro de los rellenos sanitarios. Bueno, pues en el relleno sanitario obviamente se van a producir esta clase de hundimientos todo el tiempo, ¿no? Estos problemas van a ser obvios de controlar a la vez con una buena compactación. Yo lo he visto. Bueno, los asentamientos diferenciales en la superficie que con el tiempo se van a originar, eh, se originan grietas, depresiones de diversos tamaños, lo que he visto que causa encharcamientos de agua y pues obviamente esto incrementa el tema de los lixiviados y el tema de los gases. ¿Por qué? Porque al existir estas infiltraciones, la actividad biológica no se acaba dentro de las áreas confinadas. Y bueno, pues estos problemas sí obviamente van a depender también de las alturas de los rellenos, de las configuraciones y del tipo de desechos enterrados, el grado de compactación, un tema pero muy importante, y bueno, pues de la precipitación pluvial en la zona. Aquí tenemos un tema clásico, como decía, cuando las celdas no están correctamente compactadas o incluso, me atrevo a decir que cuando no hay obras complementarias y también no hay cierto control de erosión, pues es más fácil
que se provoquen estos hundimientos o estos asentamientos, y bueno, pues después es un tanto complicado hacer estas remediaciones. Entonces es por eso que desde el principio se debe de hacer una planeación estratégica para llegar a analizar de acuerdo a los tamaños de los rellenos, de acuerdo a las alturas que se quieren alcanzar, la implementación de soluciones como esto que les voy a mostrar a continuación, que nosotros en Macaferri lo vamos a conocer como para products, ¿ok? Bueno, sabemos que pues las construcciones de terraplenes desplantados sobre suelos blandos pues constituyen problemas, ¿ok? Porque, bueno, presentan estos suelos baja resistencia al esfuerzo cortante, además de que son muy compresibles. Las obras desplantadas en este tipo de suelos pues están sujetas a las fallas de suelo de cimentación, a deslizamientos laterales del suelo que compone el terraplén y a las deformaciones excesivas. Pero para esto, bueno, Macaferri tiene una respuesta y estos son la familia de geomallas de alta resistencia. Ahora la vamos a conocer ya como Paragrit, una de ellas. Es una geomalla de alta resistencia que, bueno, en términos de resistencia, viene diseñada de 30 a lo que son 200 kilonewtons. Este de aquí también ustedes lo van a ver aplicado dentro de los muros mecánicamente estabilizados que al principio comentábamos, ¿okay? Es muy utilizada. Y también una geomalla de un poquito más de resistencia, la cual le llamamos Paralink. Esta ya obviamente alcanza 1600 kilonewtons por metro. Ahora digamos que estas resistencias podría ser que como no las conocen o quien no las conozca, no hacen mucho sentido las resistencias, pero a la hora de que les toque diseñar un muro mecánicamente estabilizado y ustedes vean los incrementos de esfuerzos que se ven, digamos, en cierta verticalidad en un diseño, ustedes van a ver las fuerzas de tensión que se forman en ciertos puntos de las bases de sus infraestructuras. Entonces, estos incrementos de esfuerzos que se manifiestan en estos puntos a la hora de multiplicarlos por ciertos coeficientes de empujes, van a tener fuerzas en lugar de verticales, horizontales, y entonces estas fuerzas horizontales ahora sí ya comenzarán a tener sentido porque es necesario contrarrestar estas fuerzas con este sistema de geomallas que trabajarán a tensión. Bueno, pues este tipo de geomallas especializadas se han monitoreado, digamos, dentro de diversos proyectos en todo el mundo, porque como les decía, Macaferri lleva bastante tiempo en el mundo y en muchos países y bueno, en otros países en particular, pues obviamente sí se ha hecho este monitoreo, ¿no? De qué es lo que sucede cuando se ocupan las geomallas y cuando no se ocupan las geomallas. Cuando se ocupan las geomallas, sí, obviamente sí se ha visto que se incrementa la capacidad de carga o la capacidad portante de los suelos, además de que disminuye los asentamientos diferenciales. Entonces, sí o sí, las geomallas obviamente van a beneficiar. Y esto obviamente también se ve cuando nosotros reforzamos los suelos. Nos damos cuenta de inmediato que las alturas de terraplenes se pueden alcanzar de una manera más óptima, más segura, y obviamente los terraplenes un poco más altos, ¿no? También dentro de esta familia de geomallas de alta resistencia tenemos lo que son los Paradrain. Quiero que ahora digamos que ustedes los empiecen a conocer. Estas geomallas, bueno, pues tienen la función de refuerzo, naturalmente, que es lo que hace una geomalla, pero también tiene una función de drenaje, porque está en combinación con un sistema de trinchera en el centro, un canal de drenaje que obviamente digamos que a extraer cierta saturación que existan en los suelos. Sabemos que las normativas, pues obviamente, digamos que de rellenos, aquí en México, pues piden cierta granulometría de los suelos, ¿no? Piden cierta cantidad de fino, cierta cantidad en este caso, de tamaños, ¿no? De agregados, pero este tipo de geomallas no es que venga en contra de la normativa, sino que muchas veces
se tienen más suelo fino del que nosotros quisiéramos. Entonces, este tipo de geomallas adicionarán esa resistencia, ¿ok? Esa resistencia al cortante que el suelo no tiene, pero también, además de proporcionarle esta resistencia, también extraerán cierto grado de saturación que contengan estos suelos. Para alcanzar las compactaciones óptimas dentro de las obras, pues se necesitan humedades óptimas. Pero entonces, al tener un suelo más húmedo, significa que la compactación no se va a alcanzar. Entonces, este tipo de geomallas vienen a hacer, digamos, a minimizar este tema de la saturación. Entre más quitemos el agua dentro de nuestros suelos compactados, pues obviamente alcanzarán mayores resistencias de compactación. Y bueno, pues por ejemplo, tenemos este muro mecánicamente estabilizado que se hizo a través de estas geomallas. Este muro se hizo con rellenos, no con calidad de base, no con calidad de subbase. Se realizó con rellenos un poco malos, geotécnicamente hablando, pero con el uso de estas geomallas, pues digamos que es óptimo alcanzar ciertas alturas, ciertas compactaciones, porque todo el tiempo, digamos que estaría drenando lo que es el agua excesiva. Dentro de nuestros rellenos, el agua, pues obviamente baja la resistencia al cortante. Los parámetros mecánicos, todos, digamos que bajan, ¿no? En presencia del agua. Pero con estos drenes, digamos que se tienen mayores factores de seguridad. Recuerden que al inicio de la presentación hablamos de lo que es la tipología de los rellenos sanitarios. Esta tipología, pues obviamente viene dada por las dimensiones que nosotros le querramos dar al relleno, ¿no? Entonces, ocupan grandes terrenos, obviamente, ¿no? Grandes áreas dentro de las urbes, o más bien fuera de las urbes. Y obviamente se tiene siempre diseñado el periodo de vida útil de un relleno. Con el uso de geosintéticos, con el uso, digamos que del tema de reforzamiento con familias de alta resistencia, esta vida útil de los rellenos sanitarios se ha visto que se aumenta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos terraplenes con un pateo no tan grande, ¿ok? Lo cual ya viene siendo a principio un beneficio, y también tenemos alturas de terraplén más grandes cuando nosotros logramos reforzar la misma basura. Créanlo o no, se puede reforzar, ¿ok? Porque obviamente hay una clasificación también del grado de compactación que debe de tener los residuos. Entonces eso es, digamos que por normativa. Pero ¿qué pasará si nosotros podemos alcanzar un grado de compactación mayor reforzando en este caso los residuos? Pues obviamente entonces el periodo de vida útil de los rellenos sanitarios se va a ver incrementada, lo cual pues obviamente le conviene tanto a los gobiernos, a las poblaciones, porque entonces las concesiones de los rellenos sanitarios pues obviamente estarían mejor controladas, porque ellos tendrían más volumen de captación anual, por decir así. Y bueno, pues obviamente esto se puede alcanzar con una serie de soluciones. En este caso, por ejemplo, aquí les presento un muro mecánicamente estabilizado que le llamamos Terramesh verde o Green Terramesh. Este de aquí es el que nosotros hemos implementado para hacer este reforzamiento. Ocupa pues la malla de triple torsión que fabricamos aquí en la planta Querétaro. Ocupa una cara rígida hecha de malla electrosoldada. Algunas ocasiones ocupa geomantos para control de erosión magma, o si no, biomantos Biomac también para controlar la erosión en lo que es la cara. Y obviamente pues las geomallas de alta resistencia, ¿no? Estas cumplen un papel indispensable para el reforzamiento de los suelos. Aquí de este lado tenemos una fotografía muy particular de la aplicación de estos refuerzos. Les digo, se puede hacer este tipo de implementaciones reforzando los terraplenes, no solo de suelos, sino también de basura, controlado obviamente con terracerías, lo cual, pues, como ya mencioné, da mucho beneficio. Además de que se reducen también el acarreo de terracerías.
y por lo tanto la explotación de ciertas zonas, ¿no? A mí me ha tocado pasar por carreteras, por ejemplo, y veo bastantes excavaciones muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque para las obras de infraestructura se requiere mucha movimentación de rellenos para las estructuras. Entonces, este tipo de soluciones minimizan también, obviamente, la huella de carbono muchas veces. Bueno, esta familia de gemallas de alta resistencia, pues obviamente vienen diseñadas, ¿ok? Vienen diseñadas. Aquí en México, aquí en Querétaro, tenemos un departamento técnico el cual realiza una especie de consultoría para ejecutar esta clase de proyectos con diversos softwares. Algunos son de uso interno, algunos son, digamos que software comerciales, pero uno en general todo esto viene bastante sustentado. Bien, ahora entremos al tema de la cobertura y el control de erosión. Bien, pues hay dos tipos de cobertura, uno que es diario y uno que en teoría pues es prácticamente la cobertura final que deben de tener los rellenos, ¿ok? Y bueno, pues estos deben de cumplir las siguientes funciones: de minimizar la presencia y proliferación de moscas y aves, impedir la entrada y proliferación de roedores, evitar incendios y presencia de humos, ¿ok? Reducir los malos olores, disminuir la entrada de agua de lluvia a la basura, un tema muy importante, darle al relleno sanitario una apariencia estética y aceptable, y bueno, pues servir como base para las vías de acceso internas. Eso es un tema que dentro de esta presentación por el tiempo no me alcanza a darles, pero las vías de acceso y los caminos internos es un tema que también obviamente es de mucha importancia, porque dentro de los rellenos pues no se me ocurre, incluso no he entrado a ninguno, que tenga cierta pavimentación. Pues obviamente no la tienen, son caminos de terracerías, pero muchas veces al no hacer control hidráulico de obras, pues se saturan bastante, y entonces cuando es periodo de lluvias he visto que la operatividad, es decir, la recepción de residuos, se ve minimizada, ¿no? Porque tienen que esperar a que pase la lluvia, a que no se atasquen, en este caso, los equipos de carga, los equipos de transporte. Y bueno, también el tema de la cobertura final, pues el propósito final en un sitio de exposición final es de aislar los residuos cercanos a la superficie del ambiente, para minimizar así la migración de líquidos a las celdas y controlar también el venteo de los gases. La principal condición que se debe de cumplir, pues, para este sellado es alcanzar estos objetivos, ¿ok? La hermeticidad, como decía, la durabilidad, para cubrir a largo plazo la evolución del relleno, pues hasta el agotamiento de la actividad interna de esta masa de residuos. Esta tablita de aquí la tomé de un manual de especificaciones técnicas, ¿ok? Porque, bueno, obviamente todas las capas, háblese de la superficial, de la protección, de la de drenaje y de barrera impermeabilizante, tienen sus funciones específicas cada una, ¿no? Y obviamente no las podemos sustituir. En algunas normativas que he encontrado, como les digo, extranjeras, hay veces que colocan hasta dos tipos de impermeabilización, ¿no? Dos capas de impermeabilización. Entonces, el tema del sellado, pues realmente es muy importante. Además de que cuando se hace el cierre final del relleno, obviamente también por normativa se debe de monitorear a lo largo de, me parece que 25 años más, o sea, es decir, se extiende cierta concesión para irlo monitoreando. Entonces es por eso que la barrera se debe de cumplir, y la instalación de estos geosintéticos es de vital importancia. Aquí tenemos unas imágenes de un control de erosión que se hace. El control de erosión, como ya digo, es bastante importante, porque ustedes saben que arriba de la basura, de los residuos, lleva cierta capa de protección. Al perder nosotros esta capa de protección, pues obviamente significa que va a haber infiltraciones, como decía, se comienzan a ver lo que son los asentamientos, los agrietamientos. Entonces, por eso el tema de control de erosión en rellenos es bastante sanitario. No debemos de perder lo que son los rellenos, que sirven bastante. Aquí de este lado voy a dejar unos detalles constructivos, ¿ok? Porque pues obviamente es de vital importancia colocar, como decía yo, lo que es el control de erosión.
Aquí hay unos detalles constructivos, desde cómo se debe de realizar el anclaje. A veces se ocupan algunos materiales granulares que actualmente vienen siendo sustituidos por unos geodrenes planares que cumplen la misma función de desalojo de las aguas. Unos detalles constructivos también de lo que puede ser o viene siendo el reforzamiento de los terraplenes con geosintéticos, y también unas coberturas, digamos, un tanto más especializadas, donde se pueden ocupar algunas mallas metálicas, algunas hidrosiembras, métodos sofisticados para revegetar rápidamente áreas muy grandes. También unos detalles constructivos de lo que es el atrincheramiento y también el uso adecuado o la distribución adecuada de lo que son algunos temas de anclajes, ¿ok? Anclajes correctos dentro de los taludes. Aquí tenemos lo que es un cierre final, como decía, pues prácticamente al final se ve prácticamente revegetado el lugar. Creo que es así como las dependencias de salud deberían de solicitar, ¿no?, los cierres y obviamente el monitoreo, como decía, después del cierre. Aquí dejo algunas fuentes de consulta si requieren alguna información extra acerca de estos temas. Cada tema de estos que les presenté se puede desarrollar de una manera especializada cada uno. Entonces aquí dimos una introducción básica, una aplicación directa de los geosintéticos que se recomiendan dentro de estas infraestructuras de relleno sanitario. Y bueno, pues aquí llegamos al final. Esperamos que sigan disfrutando de este congreso y pues muchas gracias. Ingeniero Óscar Escamilla, muchas gracias por esta interesante conferencia, definitivamente. Creo que se cortó la voz. No sé si el staff me pueda confirmar si se escucha mi voz. Ahí ya lo Ya, escuchamos, ingeniero. ok. Sí. Les comentaba que al parecer, bueno, pues todas las ciudades, ¿no?, tienen necesidades de los rellenos sanitarios, entonces pues es una cuestión que se debe de atender. Muy interesante la plática. Quería pedirle por favor a Mara Cárdenas y al ingeniero Enrique Ramírez, si por favor pudieran activar su cámara, que también nos acompañan de Grupo Macaferri. Por ahí ya se les dieron los permisos de coanfitriones para que nos acompañen y nos puedan aquí dirigir también unas palabras. Mara, ¿cómo estás? Un gusto volverte a saludar. Siempre nos has acompañado en todos los congresos. Ingeniero Enrique Ramírez, gracias también por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Claro, se escucha Sí. bien. Perfecto, pues sí, un gusto nuevamente. La verdad es que ya somos parte ya van más de 4 congresos que estamos ahí con ustedes y para nosotros pues siempre es un honor ser parte de esta institución, ser parte de este evento internacional. Siempre pues tratamos de estar dando nuevos temas, así como lo hace en esta ocasión, que lo está impartiendo el ingeniero Oscar. Creo que es un tema de interés que los mismos alumnos y estudiantes lo solicitaron, entonces esperemos haya sido de su agrado. Y bueno, me gustaría aprovechar la ocasión para reiterar que tenemos diferentes planes y tenemos un programa enfocado a las universidades. Nos interesa para nosotros muchísimo mantener una conexión estrecha con todas las universidades, con todos estos nuevos ingenieros próximos a egresar o bien los que están en maestría o doctorado. Somos una empresa que se caracteriza por la innovación y el desarrollo continuo. Entonces, el que nos puedan a lo mejor hacer partícipes mismo de sus tesis. Ya hemos participado en varias tesis, de hecho ahí el ingeniero Enrique Ramírez pues ha participado propiamente en cuestión técnica y de seguimiento ya en varias maestrías, ya hay una propiamente ahí de la UAC. Entonces, también les hacemos la invitación. Contamos con esta estructura de apoyo a todos ustedes para que puedan llevar a cabo el desarrollo de su tesis. Les brindamos toda la información, les mandamos fichas técnicas, les mandamos casos de estudio y bueno, hacemos un apoyo también para, en cuestión de muestras que requieran para hacer las pruebas dentro de sus laboratorios en la universidad, etcétera. Entonces, les hago nuevamente esta cordial invitación
Igual si requieren algún webinar de algún tema en específico que requieran reforzar, etcétera, ya sea que el profesor que esté impartiendo el tema nos contacte o nos manden directamente la información, nosotros sin problema lo desarrollamos. Como bien comentó el ingeniero Oscar al inicio, pues tenemos bastantes soluciones para diferentes sectores con diferentes aplicaciones, entonces sin ningún problema podemos desarrollarlo. Muchas gracias, qué interesante. Y definitivamente quiero hacer rápidamente el comercial de que Macaferri en años anteriores nos ha dado talleres, cursos completos muy interesantes. Las fotos por ahí que nos han mandado de los trabajos que han hecho en colaboración aquí con los alumnos que se inscriben a los talleres, se me ha hecho definitivamente algo muy interesante, muy aplicativo y con, bueno, vaya, con con una gran cantidad de aplicaciones, vaya, en el mercado y en las necesidades que se tienen aquí en México. Ingeniero Enrique Ramírez, quisiéramos también cederle rápidamente la palabra. ¿Cómo está? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien. Ok, sí, pues un gusto. Ya me había tocado conocerlo, doctor Gonzalo, ahí en Aguac, justamente. Ahora sí que más de rápido, no tuvimos tanta conversación, pero sí me tocó saludarlo. Espero que estén bien, al igual que todos los chavos y las personas que están ahorita escuchando, ¿no? esta plática, pues esperemos que sí sea de provecho al ingeniero Oscar, ¿no? Que se dio la oportunidad de poder expresar este conocimiento. Al final del día, todo aporta. Vaya, muchas veces nos centramos en cuestiones teóricas que son muy indispensables, pero también es importante, ¿no? Siempre cuando está uno de estudiante, el saber, el conocer, el ver, ¿no? Incluso soluciones ya aplicadas, es como ya la cereza del pastel, ¿no? Entonces, por ahí también el Inge Oscar ya tiene algunos proyectos aquí, justamente en Querétaro, que se ha trabajado en rellenos sanitarios. Por ahí se pudiera organizar también una visita, ¿no? De rápido, claro, con tiempo y todo, para que se vean, ¿no? Justamente estas obras concluidas. Ahora sí que felicitar a todos, a la UAC, a este tipo de eventos y vaya, como todos comentaron, ¿no? La información ahí está, el apoyo también de parte de todos aquí en Macaferri, sin duda está a su servicio y pues lo que ocuparan, tanto cuestiones teóricas, tanto cuestión de material, tanto cuestión de visitas a obra, estábamos ahí al pendiente, ¿no? De fructificar en el desarrollo de los futuros profesionistas, ¿no? Qué mejor que irlos preparando, tanto teórico como prácticamente. Totalmente de acuerdo, ingeniero Enrique. Tenemos una pregunta. A mí me gustaría extender esta sesión, definitivamente me encantaría, pero tenemos pues ya el tiempo muy medido con todas las conferencias. Pero hay una pregunta que me gustaría hacer, que nos manda el doctor Miguel Ángel Pérez Lara. Dice, ¿se utilizan el mismo sistema para rellenos para zonas residenciales que para zonas industriales? ¿Y cuál es el agente químico más agresivo para estos sistemas? No sé si por ahí nos pudieran comentar. Sí, sí, pues obviamente, digamos, la clasificación de los rellenos sanitarios, háblese de tipo A, B, C o D. Por ejemplo, de los más potentes, así con residuos un tanto especiales que me ha tocado visitar, pues esos son los que están en Ciudad de México. En Ciudad de México, el bordo poniente, por ejemplo, tiene, aparte de que tiene bastante capacidad, también se ha visto que tiene residuos y tiene también agentes peligrosos, ¿no? No se hable como, por ejemplo, de minas, ¿no? Que nos podemos encontrar con cianuros, con otros agentes, digamos que bastante contaminantes y que le hacen daño en este caso a los geosintéticos como la geomembrana. Pero dentro de rellenos sanitarios creo que no hay un agente así en específico que pueda minimizar digamos que el funcionamiento de la geomembrana. Dentro de rellenos sanitarios realmente no me he encontrado con que exista un agente que pueda minimizar la funcionalidad que va a tener la geomembrana. Dentro de minas, ahí sí, pero obviamente pues ya hay otro tipo de controles. Correcto. Pues, ingeniero Óscar Escamilla, Mara, ingeniero Enrique Ramírez, licenciada Mara, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, en esta conferencia magistral. Insisto, nos gustaría muchísimo extender esta sesión, pero
nos recorta el tiempo. Voy a presentar rápidamente el reconocimiento que queremos hacer al ingeniero Oscar por su conferencia. La Universidad Autónoma de Querétaro, a través del 17º Congreso Internacional de Ingeniería, el CONIN, quiere otorgar el presente reconocimiento al ingeniero Óscar Escamilla Cayetano por su conferencia magistral Técnicas de Construcción de Rellenos Sanitarios. Muchas gracias, ingeniero Óscar. Mara, Enrique, gracias por acompañarnos y por cedernos un poquito de su tiempo y poder también dirigirnos unas palabras. Ojalá que podamos seguir teniendo esa excelente colaboración que hemos tenido siempre con Macafarri. Para nosotros es siempre un honor contar con ustedes, con empresas de tanto prestigio como la de ustedes. Y les agradecemos y bueno, también reiterar que siempre están invitados a participar en el CONIN. Ustedes definitivamente fortalecen o hacen importante, ¿verdad?, las sesiones de conferencias magistrales del Congreso. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Buen día. Gracias, Bueno, excelente evento. Bye. muchas gracias. Gracias a todos. Seguimos en contacto.